Faltaban solo días para nuestro aniversario de 7 años cuando descubrí que mi esposa había iniciado una relación oculta con alguien conocido en una noche de copas. Pidió misericordia, pero yo tenía preparada una venganza tan fría como implacable. Me llamo Oliver, tengo 31 años y soy ingeniero en sistemas agrícolas. Mi esposa, Chloe, de 29, trabaja como terapeuta ocupacional pediátrica. Nos conocimos en la universidad, cuando ella estaba a punto de reprobar química orgánica y yo la ayudaba a estudiar. 7 años después, estábamos aquí, o al menos eso creía yo. El lunes pasado, mientras ella se duchaba después de un turno largo, su teléfono vibró en la mesa de noche. La notificación previa mostraba un mensaje con foto de Callum. Decía reconference. Mi instinto reaccionó antes de que lo hiciera mi mente. Reunión de bienes raíces, pensé enseguida, pero ella no tenía nada que ver con eso, se suponía que estaba dedicada a sus pacientes. Tomé el teléfono. El reconocimiento facial no funcionó, pero sabía su código de acceso, nuestra fecha de aniversario. Al desbloquearlo, lo vi, una foto de Callum, sin camiseta en la cama. Debajo, un texto claro, no puedo esperar a volver a sentirte conmigo. Jueves. De pronto, 3 meses de mensajes salieron a la luz. Todo había empezado de forma aparentemente inocente, en la despedida de soltera de su amiga Sofía en abril. En mayo ya se escribían a diario. Para junio, intercambiaban fotos explícitas, vídeos y se veían semanalmente cuando ella decía tener cursos de actualización o quedarse hasta tarde con papeleo. Lo más doloroso fue leer cómo, entre mensajes íntimos con él, me escribía a mí preguntando qué quería cenar. Mientras yo pasaba jornadas de 12 horas instalando sistemas hidropónicos, ella detallaba por mensaje lo que quería que ese hombre le hiciera. Estaba sentado en la cama, con el móvil en la mano, escuchándola tararear bajo la ducha. La misma mujer que lloró en nuestras promesas de boda, que me apoyó en la muerte de mi padre hace 2 años, con quien hablaba de hijos y de envejecer juntos. La ducha se detuvo. Coloqué el teléfono exactamente donde estaba, con el ángulo preciso, y fui a la cocina. Preparé su té favorito. Cuando salió envuelta en la toalla, la besé en la frente, le di la taza y le pregunté por su día. Sonrió, se quejó de unos padres difíciles en su trabajo y luego se acurrucó conmigo en el sofá. La abracé, mientras mentía sobre haberse quedado hasta tarde en la oficina. El martes, ella salió temprano rumbo a su trabajo. Yo llamé para reportarme enfermo, por primera vez en 3 años, y me puse a trabajar. Lo primero fue reunir las pruebas. Su contraseña de iCloud era la misma, y todo estaba respaldado. Cada mensaje, cada foto, cada vídeo. Descargué todo, 1247 mensajes, 89 fotos, 12 vídeos. Hice 3 copias, una para mí, otra para mi abogado y otra para una caja de seguridad en el banco. El panorama quedó claro. Callum, de 34 años, era corredor de bienes raíces y estaba comprometido con una mujer llamada Charlotte. Chloe lo sabía, pero no le importaba. Incluso había mensajes donde se burlaba de ella. Es tan aburrida, por eso necesita a chicas malas como nosotras. Yo le doy lo que su prometida no puede. El miércoles trabajé hasta tarde en el proyecto de automatización de un invernadero. Chloe me escribió preguntando si cenaríamos juntos. Le respondí que comiera sin mí. 20 minutos después, ya le escribía a Callum para confirmar la cita del jueves. Esa noche intentó iniciar intimidad conmigo. Fingí estar agotado por el trabajo y me di la vuelta. Desde entonces no la toco. Ni lo haré. Llegó el jueves. Me quedé en casa con la excusa de avanzar en unos planos CAD. Estuve vigilando los movimientos de nuestra tarjeta de crédito compartida. A las 11:47 de la mañana, un cargo de $8.99 en la cafetería cerca de su trabajo. A las 12:23, un pago de $94.67 en el Marriott del centro, el mismo hotel donde supuestamente había asistido a 3 talleres desde mayo. Esa noche volvió radiante. Dijo que había tenido un gran día, que había logrado progresos con un paciente complicado y hasta me enseñó un dibujo que un niño le había hecho. Yo sonreí, le dije que era precioso y cenamos juntos. Ella canturreaba mientras cortaba las verduras y yo memorizaba cada rasgo de su rostro, porque quería recordar exactamente cómo se veía mientras llevaba esa doble vida. Después de cenar volvió a ducharse. El teléfono vibró. Callum, estuviste increíble hoy. Charlotte se va el fin de semana. Ven a casa. Le tomé captura y lo envié a mi móvil antes de borrarlo incluso de la carpeta de eliminados. Más tarde, ella respondió que inventaría una excusa. El viernes en la mañana me reuní con mi abogado, James Harrington, especialista en casos de adulterio, recomendado por mi socio de negocios que había pasado por algo parecido el año anterior. Le mostré todo. Indiana es un estado donde la infidelidad cuenta. Me preguntó por el acuerdo prenupcial. Lo tenemos. Chloe peleó mucho al principio,
pero terminó firmándolo. Incluía una cláusula de infidelidad: ella pierde todo derecho a mi empresa, a la casa que yo tenía antes del matrimonio y a cualquier pensión. James dijo que las pruebas eran irrefutables y comenzó a redactar la demanda de inmediato. También me sugirió separar nuestras finanzas dentro de lo legal. Moví el 70% de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal, exactamente lo que yo había aportado. Cancelé su acceso como usuaria autorizada en mis tarjetas y cambié los beneficiarios en todos mis seguros y cuentas. Todo legal, documentado y justificable. El sábado, Chloe mencionó nuestra cena de aniversario. Preguntó si había hecho reservas. Le dije que sí, en nuestro asador favorito, el viernes a las 7 de la tarde. Me besó, me dijo que me amaba y comenzó a hablar sobre qué vestido usaría. Yo sonreí, sabiendo ya qué ocurriría en realidad. Esa semana comencé la siguiente parte de mi plan. Contacté a Charlotte por LinkedIn. Un solo mensaje fue suficiente para encender la chispa de todo lo que venía. Tu prometido, Callum, ha estado teniendo una aventura con mi esposa, Chloe, desde hace 3 meses. Tengo pruebas sólidas. Si quieres verlas, estaré en el Rosewood Stackhouse este viernes a las 7 de la tarde, mesa a nombre de Oliver Morrison. La respuesta de Charlotte no tardó. Apenas unas horas después de enviar aquel mensaje, la notificación apareció en mi teléfono: ahí estaré. Fría, directa, como alguien que también necesitaba una verdad dolorosa para poder liberarse. Esa confirmación me dio una especie de calma que no sentía desde hacía semanas. Había estado observando cada detalle con un silencio calculado, acumulando pruebas, planeando sin precipitarme. Y en paralelo, los rastros de Chloe se multiplicaban frente a mis ojos. Por ejemplo, en el iPad compartido que tenemos en casa, ella nunca cierra sesión de su correo de trabajo. Desde ahí descubrí lo que contaba a sus colegas: la imagen perfecta de una mujer casada felizmente, hablando de un matrimonio estable y de nuestros supuestos intentos por tener un hijo. Incluso presumía fotos de nuestra última salida romántica en el grupo privado de Facebook de su clínica. Había subido una imagen de nosotros cenando con un pie de foto que decía: cuando te casas con tu mejor amigo. Los comentarios eran un desfile de corazones y felicitaciones. Uno de sus compañeros llegó a escribir: ustedes me devuelven la fe en que el amor real existe. Tomé capturas de todo, porque cada detalle servía. Ese contraste entre lo que ella mostraba al mundo y la mentira en la que me hundía era precisamente lo que necesitaba que los demás vieran también. Luego estaba el tema de la casa. La propiedad figura en nombre de los dos, pero la realidad es que el pago inicial salió completamente de mí. Hace 3 años vendí mi participación en una startup de agricultura vertical y con ese dinero cubrí la entrada. Conservo todos los recibos, contratos y transferencias que lo demuestran. James Harrington, mi abogado, me aseguró que con las pruebas de infidelidad y los registros financieros podía quedarme con la vivienda o al menos obligar a una venta en condiciones favorables para mí. Mientras tanto, yo jugaba un juego de paciencia en casa. Empecé a mover sus cosas lentamente, casi de forma quirúrgica. Un par de blusas al armario de la habitación de invitados, la caja de joyas de su abuela al cajón del pasillo, fotografías familiares a una caja que llevé discretamente al garaje. Ella no notó nada, demasiado distraída con Callum, imaginando un futuro juntos. En uno de los mensajes más recientes, ella le escribió: cuando descubra cómo dejar a Oliver, por fin podremos estar juntos de verdad. Lo más irónico era que nuestro aniversario estaba a la vuelta de la esquina. Ella se preparaba como si fuera la fecha más romántica del año. Pasó 2 horas arreglándose las uñas, compró un vestido negro con espalda descubierta que costó $300 en nuestra tarjeta conjunta. Aquel vestido, que en otro tiempo habría considerado fascinante, ahora solo simbolizaba la teatralidad de su engaño. Se lo probó frente a mí y me preguntó si me parecía perfecto. Le respondí que sí, que era perfecto para la ocasión. Ella creyó que me refería a un momento romántico. Yo, en cambio, lo decía en un tono definitivo: sería la última función de su actuación. Mi hermano me preguntó más de una vez por qué no la enfrentaba de inmediato. La respuesta siempre fue la misma: la ira hace que uno actúe con torpeza. Si hubiera explotado en el momento de descubrirla, ella habría tenido la oportunidad de manipular, de girar la historia a su favor. Yo necesitaba un plan blindado, pruebas, documentos, respaldo legal. No se trataba de emoción, sino de ejecución. Por eso preparé cada detalle con precisión. La reserva en el Rosewood Stackhouse era real, como cada año. Pero lo que ella no sabía era que también había otra mesa reservada con vista directa a la nuestra, para Charlotte. Tampoco sabía que en el bolsillo de mi chaqueta llevaba un sobre con un paquete de 8 páginas, la demanda de divorcio ya redactada. Y mucho menos sospechaba que, a las 7:45 de la tarde, un correo programado saldría automáticamente al grupo familiar de Chloe con capturas de conversaciones y un breve mensaje: pregúntenle a Chloe sobre Callum.
Ella pudo haber elegido la honestidad. Pudo haberme dicho que ya no me amaba, que quería rehacer su vida. Hubiera dolido, pero aún habría tenido la dignidad de una ruptura sincera. Sin embargo, optó por jugar conmigo durante 3 meses, mientras yo dedicaba mis días a instalar sistemas agrícolas sostenibles y mis noches a cocinarle la cena. Ella, en cambio, pasaba sus almuerzos entre las sábanas de otro hombre. Al día siguiente, mientras ella esperaba champaña y rosas, recibiría algo muy distinto: consecuencias. Actualización. La cena de aniversario ocurrió anoche. El día que debía ser una celebración de 7 años juntos se convirtió en la fecha en que nuestro matrimonio murió oficialmente. Esa mañana, Chloe apareció con una sonrisa dulce, llevando café a la cama. Un gesto que ya no formaba parte de nuestra rutina desde hacía mucho. Me besó en la mejilla y susurró: «Feliz aniversario, cariño». Después me entregó una tarjeta con un mensaje sobre crecer y envejecer juntos. Leí cada palabra lentamente, fingiendo emoción, y luego la guardé con cuidado en mi mesita de noche. Para mí, ya no era una muestra de amor, sino evidencia de su actuación hasta el último día. Decidió pedir el día libre en su trabajo para dedicarse por completo a arreglarse. A mediodía estaba en el salón de belleza, a media tarde en la manicura. Entre citas me enviaba fotos posando, acompañadas de mensajes como «poniéndome guapa para ti» con emojis de corazones. Pero en medio de esos envíos también le escribía a Cayum, asegurándole que lo vería el domingo, porque esa noche tendría que soportar lo que ella misma llamó su cena de aniversario. Yo, mientras tanto, seguí trabajando hasta las 5 de la tarde. Estaba terminando la instalación de un sistema automatizado de nutrientes en el invernadero de la Bahía 7. Mi socio, al verme más serio de lo habitual, me preguntó si estaba bien. Le respondí con sinceridad: «Lo estaré después de esta noche». Él entendió perfectamente, aunque no necesitaba más explicaciones. Cuando regresé a casa, encontré a Chloe en el dormitorio, lista con el vestido negro y los aretes que le había regalado en la Navidad anterior. Se veía deslumbrante, igual que la mujer de la que me enamoré años atrás, pero también como la desconocida que había destruido mi confianza en apenas 3 meses. Me preguntó cómo me veo, mientras giraba sobre sí misma como si estuviera en un desfile. Reí suavemente, la besé en la mejilla y permití que dejara su marca de labial sobre mi piel. No la limpié. Quería que siguiera sintiéndose segura hasta el final. Salimos en autos separados. Le dije que debía pasar por la oficina antes de la cena y que la alcanzaría allí. Puso mala cara, pero aceptó. La verdad era simple: yo necesitaba mi propia ruta de escape. Llegué a Rosewood a las 6:50. Ese restaurante era casi un santuario para nosotros, ahí tuvimos nuestra tercera cita, ahí le propuse matrimonio, ahí celebramos todos nuestros aniversarios. El gerente me conoce bien, porque además diseñé el jardín hidropónico de la azotea. Por eso me reservó no solo nuestra mesa habitual junto a la ventana, sino también otra frente a nosotros, exactamente en la línea de visión que yo había solicitado. Chloe llegó a las 6:55, radiante, convencida de que la noche era para ella. La anfitriona la condujo hasta nuestra mesa. Ella ya había pedido champaña, nada menos que una botella de Dom Perignon de $400 cargada a nuestra tarjeta compartida. Alzó la copa y brindó, por 7 años maravillosos. Yo respondí con calma, por la verdad. Ella rió, creyendo que estaba siendo filosófico. Ordenamos la cena. Eligió filet mignon, igual que en nuestra boda. Comenzó a hablar de posibles vacaciones el próximo mes, del embarazo de su hermana y de que quizá era hora de que nosotros también lo intentáramos. ¿No sería perfecto?, me preguntó con entusiasmo. A las 7:20, la puerta del restaurante se abrió y Charlotte entró con paso firme. Chloe no notó nada al principio, demasiado concentrada en contarme con entusiasmo un supuesto avance con uno de sus pacientes. Yo, sin embargo, observaba con atención cada detalle de la escena. Fue entonces cuando vi el rostro de Charlotte. La reconoció de inmediato gracias a las fotos que yo mismo le había enviado días antes. Su expresión era una mezcla contenida de furia y calma fría. Se sentó frente a nosotros, pidió una copa de vino y esperó, con la serenidad de quien sabe que no necesita levantar la voz para hacer sentir su presencia. A las 7:30 en punto, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. «Tengo algo para ti», le dije a Chloe. Sus ojos brillaron al instante, convencida de que le entregaría joyas. Seguramente imaginaba los aretes de 1,5 kilos que había marcado en mi computadora, insinuando que los deseaba para nuestro aniversario. En lugar de eso, coloqué un sobremanila sobre la mesa. Su sonrisa se quebró. «¿Qué es esto?», preguntó con un hilo de voz. «Ábrelo», respondí con calma. Rió nerviosa, como si esperara que todo fuera una broma. Miró alrededor, tratando de convencerse de que era un malentendido. Finalmente abrió el sobre.
En la primera página había una captura de pantalla con su primer mensaje explícito para Callum. El color se le fue del rostro de inmediato. Oliver, susurró temblorosa. Sigue leyendo, le indiqué. La segunda página contenía los recibos de hotel. La tercera, un mensaje donde hablaba de darle lo que la esposa no le ofrecía. En la cuarta, la foto que le envió a Callum vistiendo la lencería que yo mismo le había regalado en San Valentín. Las páginas 5 a 7 eran transcripciones de sus planes para escaparse juntos una vez que encontrara la manera de dejarlo todo. Finalmente, en la octava página estaban los papeles de divorcio. Chloe respiraba con dificultad, como un pez fuera del agua, lanzando pequeños jadeos. Me miró con los ojos desorbitados, y en ese momento descubrió a Charlotte de pie detrás de mí. Hola, Chloe, dijo con una voz tan helada que helaba la sangre. Callum me mostró las fotos que le enviaste. Las de ti en mi cama. En mi ducha. Llevando la bata que yo misma le regalé. El restaurante no estaba completamente silencioso, pero tampoco ruidoso. Varias personas en mesas cercanas comenzaron a notar la tensión. Las manos de Chloe temblaban, y los papeles crujían con cada movimiento. Esto no es lo que parece, Oliver, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? La interrumpí. ¿Los 3 meses de mentiras? ¿Las 12 visitas a hoteles? O tal vez ese mensaje donde dijiste que la muerte del padre de Charlotte te vino como anillo al dedo porque ella estaba demasiado distraída para descubrir tu aventura. Aquella fue una de las puñaladas más crueles de toda su traición, y ni siquiera pestañeó al escribirlo. Charlotte, sin inmutarse, colocó su teléfono sobre la mesa. Callum no sabe que estoy aquí. En este momento está en mi apartamento con mis hermanos. Lo están ayudando a sacar todas sus cosas. No tardará en llamarte. Y como si el destino quisiera remarcarlo, el teléfono de Chloe vibró en ese instante, Callum llamando. No contestó. Yo respiré hondo. 7 años, Chloe. 7 años construyendo mi empresa mientras tú estudiabas. Te sostuve durante tu certificación, estuve a tu lado cuando enfermabas, remodelé la casa entera para que tuvieras tu oficina, y lo tiraste todo por un agente inmobiliario incapaz de ser fiel siquiera a su prometida. Ella murmuró entre sollozos. No significó nada. Revisa tu correo electrónico, le ordené. Sus manos temblaban mientras lo hacía. La publicación ya estaba en el grupo familiar de Facebook. Su teléfono empezó a estallar de notificaciones, su madre, su hermana, su padre, todos preguntando. ¿Recuerdas lo mucho que luchaste contra el acuerdo prenupcial? Continué. Pues tu abogada debería haber leído mejor la cláusula de infidelidad. No recibes nada de mi empresa, ni de la casa, ni de mis ahorros, ni del coche. Todo está a mi nombre y con recibos en mano. Tienes 30 días para refinanciarlo o devolverlo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, arrastrando el maquillaje como en un cliché. Oliver, por favor. Te amo. Podemos arreglarlo. Tus cosas ya están en la habitación de invitados. Tienes una semana para mudarte. James Harrington se encargará de todo lo demás con tu abogada. Me puse de pie, dejé dinero sobre la mesa para cubrir la champaña que había pedido y me dirigí a la salida. Charlotte ya había regresado a su mesa. El mesero nos miraba paralizado desde la puerta de la cocina. Antes de irme, le dije con frialdad. Feliz aniversario, Chloe. Al salir, escuché cómo gritaba mi nombre, pero no volteé. El valet tenía mi coche listo, le había dado una propina extra antes para que estuviera preparado. Conduje de regreso a casa. Al llegar, el ambiente se sentía distinto, como si un peso hubiera desaparecido. Abrí una cerveza, me senté en la terraza que construí con mis propias manos y observé las estrellas. Mi teléfono se llenaba de mensajes, la familia de Chloe impactada, nuestros amigos en común tomando partido, ella rogando. Contesté solo a una persona, a su padre. Lamento que haya tenido que enterarse de esta manera. Amé a su hija. Ella olvidó cómo amarme. Su respuesta fue breve, lo siento, hijo. Tú merecías algo mejor. Cerca de la medianoche, Callum apareció golpeando mi puerta y exigiendo hablar. Llamé a la policía. Se marchó antes de que llegaran. Chloe me escribió después, diciendo que él estaba alterado, como si eso fuera mi responsabilidad. Al día siguiente desperté solo por primera vez en 7 años, pero con una diferencia fundamental, esta vez fue por decisión mía. Actualización. Han pasado 2 semanas desde aquella cena de aniversario y todo resultó como lo planeé. Chloe se mudó el martes pasado. Llegó con su hermana y un camión de mudanzas mientras yo estaba en el trabajo. No sabía que había instalado cámaras de seguridad 2 días después de descubrir la infidelidad. La observé desde mi teléfono, caminaba por la casa tocando cada objeto, llorando. Intentó llevarse la batidora de cocina, pero la dejé en claro en la lista de pertenencias previas al matrimonio, así que la devolvió. Tomó marcos de fotos, pero dejó las imágenes.
Se llevó las sábanas costosas, aunque dejó las baratas que compramos en Target cuando no teníamos nada. Era como si estuviera seleccionando qué recuerdos quería conservar. Esa noche, mientras revisaba unos planos en casa, sonó mi teléfono. Era la hermana de Chloe. La reconocí por el tono tembloroso de su voz antes siquiera de que se presentara. Me dijo que Chloe estaba con ella, que llevaba días sin comer más que bocados mínimos, que apenas dormía y que se la pasaba llorando sin parar. Me preguntó, casi suplicando, si de verdad estaba decidido a continuar con el divorcio, como si aún hubiera espacio para revertirlo todo. Respiré profundo y contesté con calma, aunque por dentro hervía de impotencia. ¿Acaso ella te contó algo de las 12 visitas que hizo al hotel con Callum? Pregunté. El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Mencionó las 89 fotos íntimas que le envió? O como me insultó, mientras chateaba con su amante. No hubo palabras de vuelta. Solo silencio, seguido del tono cortante de la llamada terminada. Esa reacción me confirmó que incluso su propia familia empezaba a darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido, aunque prefirieran callar. El miércoles recibí un correo que me hizo sonreír con incredulidad. Venía de la abogada de Chloe. Quería impugnar el acuerdo prenupcial, alegando que lo había firmado bajo presión emocional. Lo reenvié de inmediato a James Harrington, mi abogado, y su risa estalló en cuanto lo leyó. Aquel documento había sido firmado 2 años después de casarnos, con su propia abogada presente, después de medio año de negociaciones detalladas. Cada página llevaba la firma y las iniciales de Chloe, incluida la cláusula específica sobre infidelidad. Era imposible torcerlo. La respuesta de James fue una demolición legal en toda regla, casi poética en lo contundente. Desde entonces, silencio total. El jueves por la noche, la tensión escaló en mi propia puerta. A las 10, escuché golpes fuertes y gritos. Miré por la cámara del timbre, Chloe estaba ahí, tambaleándose, ebria, mientras Callum esperaba en el auto con el motor encendido. Ella exigía que la dejara entrar, gritaba que necesitaba un cierre. No abrí la puerta en ningún momento. Grabé toda la escena desde la cámara, cada palabra y cada movimiento. Después de varios minutos de insultos y súplicas, terminó vomitando sobre mis hortensias, una imagen tan patética como dolorosa. Finalmente, Callum tuvo que cargarla de vuelta al coche, derrotados ambos. Yo me limité a observar en silencio, sin permitirles entrar a mi vida ni un centímetro más. El viernes llegó lo inevitable, el golpe profesional. En la clínica donde trabajaba Chloe existía una cláusula moral muy estricta para todos los empleados que trataban con niños. No fui yo, pero alguien envió sus mensajes de Facebook al director del centro. El resultado fue inmediato, la suspendieron de manera administrativa mientras investigaban. Oficialmente no estaba despedida, pero todos sabíamos lo que significaba, estaban construyendo un caso sólido para cesar su contrato sin exponerse a demandas. Su reputación profesional se había desplomado en cuestión de horas. Lo de Callum fue aún más devastador. Charlotte, lejos de conformarse con romper el compromiso, decidió ir más allá, expuso todo públicamente en LinkedIn, nombrando a la empresa y detallando la traición. En el mundo de los bienes raíces comerciales, la reputación es oro. Aunque probablemente conserve su licencia, su lista de clientes importantes empezó a evaporarse. Supe de 2 desarrolladores de alto nivel que ya cancelaron contratos con él. El daño a su carrera será difícil de revertir. Mientras revisaba mis cuentas, descubrí algo peor, una tarjeta de crédito que no conocía, a nombre de Chloe, pero abierta con mi número de seguro social. El saldo era de $8.000, gastados en joyas, lencería y habitaciones de hotel. Mi abogado lo calificó sin titubeos, fraude. Tenía derecho a presentar cargos, y aún estoy considerando hacerlo. La traición tenía un alcance que ni siquiera yo había imaginado. El lunes fue casi surrealista. Decidí mantener mi rutina y pasé por la cafetería que solíamos frecuentar. Apenas pedí mi café, vi que ella estaba ahí con su hermana. En cuanto me notó, se levantó e intentó acercarse. No le di esa satisfacción. Dejé el café lleno sobre el mostrador y salí sin mirar atrás. No corrí, no discutí, no grité. Solo me marché. Más tarde me llamó frío. Garrison, un amigo cercano, me dijo lo contrario, que había actuado con inteligencia. Al día siguiente, recibí un largo correo de su madre. Me habló de perdón, de segundas oportunidades, de lo arrepentida que estaba su hija. Reconoció que había fallado, pero insistía en que estaba destrozada por haberme perdido. No respondí con palabras, sino con un simple archivo adjunto, una captura de un mensaje que Chloe envió a Callum el día de nuestro aniversario. Decía, no puedo esperar a que termine esta tonta cena para estar contigo. Nunca más recibí respuesta de su madre. La ironía en todo esto es que, mientras su mundo se desmoronaba,
El mío empezaba a crecer con más fuerza que nunca. Firmé el contrato más grande de mi carrera, un proyecto de agricultura vertical de 50.000 pies cuadrados. El cliente me comentó que respetaba a las personas capaces de manejar problemas con determinación. Mi reputación profesional, en vez de dañarse, salió reforzada. Esa misma noche Chloe me escribió un mensaje interminable. Me decía que entendía mi enojo, pero que destruir su vida había sido cruel. Afirmaba que Charlotte había logrado que arrestaran a Callum por violar una orden de restricción al aparecerse en su trabajo. Que su carrera estaba arruinada, que su familia ya no la veía igual y que, pese a todo, seguía amándome. No respondí. Respondí de otra manera. Al día siguiente, transferí los $12.000 que teníamos ahorrados para una ceremonia de renovación de votos al centro de autismo donde ella solía trabajar. Hice la donación en su nombre. Ella recibirá una carta de agradecimiento, yo obtengo una deducción fiscal. Fue un acto de venganza pequeño, pero tremendamente satisfactorio. El divorcio avanza rápido. Si no impugna de nuevo, estará cerrado en 60 días. James me aseguró que su propia abogada ya le recomendaba llegar a un acuerdo. Las pruebas son demasiado demoledoras para un juicio. Ella conservará sus pertenencias personales, su cuenta de retiro y sus deudas estudiantiles. Yo me quedo con la casa, el negocio y mi dignidad intacta. Cuando me preguntan cómo estoy, respondo con total sinceridad, mejor que nunca. La mujer que yo amaba murió en el instante en que leí aquellos mensajes. La persona que se sentó frente a mí en nuestra cena de aniversario era solo una desconocida con su rostro. No se puede llorar a alguien que nunca existió. La próxima semana empezaré terapia. No porque me sienta roto, sino porque quiero entender cómo no vi las señales. Cómo alguien puede besarme por la mañana, horas después, estar en la cama de otro. Como un te amo puede perder todo su significado. Eso será tarea del Oliver del futuro. El Oliver del presente tiene un negocio que dirigir, una casa que reconstruir y una vida que volver a armar bajo sus propias reglas. He comprendido que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y estoy cada vez más cerca de alcanzarla. Han pasado ya 3 meses. El divorcio es oficial. El martes firmamos los papeles, 63 días desde que inicié el proceso hasta su conclusión. Indiana no pierde tiempo cuando hay pruebas de infidelidad y un acuerdo prenupcial sólido. Chloe luchó hasta el último instante, contratando a 3 abogados diferentes, pero todos la abandonaron al enfrentarse con la evidencia. El último, un oportunista que se anuncia en paradas de autobús, fue quien finalmente la convenció de aceptar. Al final, se quedó con sus joyas, algunas pertenencias, su viejo Honda y $3.000 que yo mismo le di como ayuda para un depósito de alquiler. Nada más. Ahora trabaja en una clínica más pequeña, con menos prestigio y ubicada a 40 minutos de la ciudad. Su caída ha sido total. La junta de revisión en el hospital donde trabajaba Chloe terminó por descubrir lo que ella había intentado esconder bajo capas de sonrisas y profesionalismo. No se trataba únicamente de la infidelidad en sí, sino de la manera en que había utilizado los recursos de la institución para sostener sus mentiras. El iPad de trabajo, su correo institucional y hasta espacios de la clínica donde debía velar por pacientes. Para la administración, aquello fue suficiente para catalogar su comportamiento como conducta impropia de una profesional de la salud. La conclusión fue tajante, despido inmediato. Ningún comentario negativo en su referencia laboral, pero tampoco nada positivo, un informe completamente neutro, diseñado para que nadie pudiera demandar a la institución. Mientras ella trataba de recomponerse de ese golpe, Callum, el hombre con el que decidió traicionarme, se precipitaba cuesta abajo con todavía mayor velocidad. Charlotte, su prometida de entonces, presentó denuncias formales ante la Junta de Bienes Raíces. Las investigaciones revelaron que él usaba las propiedades de clientes para encuentros con distintas mujeres. Imágenes de cámaras de seguridad, tomadas en al menos 12 inmuebles, lo mostraban entrando y saliendo con acompañantes diferentes. Y si eso no fuera suficiente, también se destaparon cargos de fraude electrónico, había estado facturando a clientes por inspecciones de propiedades, que en realidad no eran más que pantallas para cubrir sus escapadas. Su carrera se derrumbó en cuestión de semanas. Hoy sobrevive vendiendo autos usados, en una concesionaria que maneja un tío suyo en un pueblo perdido a 40 minutos de la ciudad. Lo más irónico fue que aquella relación que supuestamente lo justificaba todo, la que los llevó a traicionar matrimonios y compromisos, apenas duró 3 semanas después de mi cena de aniversario. Callum volvió a engañar, pero esta vez a Chloe. La traicionó con una camarera que había conocido en un bar. Si uno lo piensa, la escena roza la poesía. Ella, que había apostado todo por un hombre que le prometía un futuro, terminó probando su propia medicina en un lapso ridículamente corto. Con Charlotte, la exprometida de Callum, me reuní una sola vez. Fue para tomar un café en una cafetería céntrica, nada más. No había interés romántico,
solo la necesidad de dos sobrevivientes de la misma catástrofe de compartir las cenizas. Ella me agradeció por las pruebas que le habían permitido escapar de un compromiso que habría sido una condena. Me contó que estaba en terapia, trabajando para recomponerse, aprendiendo a reconstruir su vida sin la sombra de un manipulador. No volvimos a hablar. Hay heridas que se sanan únicamente en soledad, y a veces el silencio es la mejor medicina. Yo, en cambio, descubrí que mi vida personal y profesional estaba tomando un rumbo inesperado. Mi negocio comenzó a crecer de manera exponencial. La historia de mi divorcio circuló entre colegas, pero no como un rumor trivial, sino como un símbolo de firmeza y límites claros. La frase "Oliver no tolera tonterías" empezó a repetirse en ambientes de negocios, y lo que parecía un escándalo personal terminó convirtiéndose en reputación profesional. Gracias a esa confianza recién ganada, conseguimos financiación para 3 nuevas granjas verticales en Chicago. Mi socio siempre dice en broma que mi divorcio fue la mejor estrategia de marketing que jamás planeamos, aunque en el fondo ambos sabemos que no exagera. En casa, también me dediqué a borrar huellas. El baño principal que Chloe había diseñado lo demolí por completo y lo reemplacé con una sauna moderna. Su oficina, que antes rebosaba de papeles y objetos que hablaban de un mundo en el que ya no creía, la transformé en el centro de control de los invernaderos. De la nube digital eliminé más de 10.000 fotos, viajes, aniversarios, celebraciones fingidas. Cada imagen era una mentira congelada en sonrisas. Solo conservé una, la de nuestra boda. No por nostalgia, sino como recordatorio. Una advertencia silenciosa de que las promesas pueden ser disfraces y que las apariencias engañan. El mes pasado empecé a salir con alguien. Nada apresurado. Es una periodista especializada en agricultura que trabaja en un reportaje sobre producción urbana de alimentos. Tiene la inteligencia de hacerme preguntas incómodas, la franqueza de señalar cuando me vuelvo demasiado técnico o emocionalmente robótico, y la calma de alguien que no necesita adornar sus palabras. Llevamos las cosas con cuidado, sin precipitación. En la tercera cita le conté todo. Ella escuchó, respiró hondo y me dijo: perfecto. Yo no salgo con mártires ni con víctimas. Tú no eres ninguno de los dos. Esa frase, simple pero poderosa, me confirmó que estaba frente a alguien con los pies firmes en la tierra. Mientras tanto, Chloe envió una última carta a través de su abogada. Era un escrito extenso, confuso y contradictorio, lleno de frases sobre el perdón, sobre aprender de los errores, sobre lo eterno de lo que alguna vez fuimos. En un gesto audaz, incluso insinuaba que tal vez, algún día, podríamos ser amigos. James Harrington, mi abogado, la archivó de inmediato con una nota clara: no requiere respuesta. El tiempo siguió avanzando, y un mes más tarde me enteré de que los padres de Chloe se habían divorciado. Su padre me llamó. Lo que me dijo me dejó pensando durante días. Al descubrir la capacidad de engaño de su hija, él mismo empezó a cuestionar la base de su matrimonio. Finalmente, descubrió que su esposa también ocultaba secretos. En esa llamada, entre la tristeza y la honestidad, me pidió disculpas por lo que había hecho su hija y me dijo que siempre me había considerado el yerno que habría querido conservar. Nunca volvimos a hablar, pero le pasé el contacto de mi abogado, porque lo que estaba enfrentando requería algo más que un simple anuncio legal pegado en una parada de autobús. La terapia también ha sido clave, aunque no en el sentido de llorar la pérdida, sino para comprender el porqué. Me permitió identificar patrones, como la necesidad constante de validación de Chloe siempre estuvo allí, aunque yo la confundiera con amor. Como su ansiedad yo la interpretaba como intensidad. Como sus celos me parecían una muestra de pasión. Y lo más claro, que alguien que no sabe estar solo, nunca podrá estar realmente contigo. Cuando mi terapeuta me preguntó qué había aprendido de todo aquello, mi respuesta fue breve: cuando alguien te muestra quién es con sus actos, no dejes que sus palabras te convenzan de lo contrario. Chloe me mostró quién era durante 3 meses, yo simplemente no quise verlo hasta que ya no pude ignorarlo más. Mucha gente me pregunta si la perdoné, si sigo enojado. La realidad es que no. La ira implica aún invertir energía en preocuparse por las decisiones del otro. Yo he elegido invertir mi energía en mis cultivos, en mis planes de expansión, en mis carreras nocturnas y en las partidas de póker con los amigos que decidieron quedarse del lado de la verdad en lugar de buscar consuelo en mentiras. Hace poco la vi en un supermercado. Iba acompañada de un hombre. Ella me reconoció al instante e intentó acercarse. Yo la miré como se evalúa un edificio: se observa, se mide, se clasifica, pero no tiene relevancia. Seguí mi camino sin detenerme. El hombre que iba con ella se quedó confundido, sin comprender la escena. Algún día lo entenderá. Porque la mejor venganza no es servirla fría ni esperar a que el tiempo la cocine. La mejor venganza es no servirla en absoluto. Es convertirse en alguien para quien esa persona deja de existir. Es levantar sobre las cenizas un futuro sólido y limpio.
Es triunfar no a pesar de la traición, sino precisamente gracias a ella. Es transformarse en alguien que jamás aceptaría lo que una vez toleró. Hoy mis granjas verticales alimentan a 10.000 familias. Mi empresa da empleo a 47 personas. Mi casa es un espacio de calma. Mi cama nunca está vacía cuando no quiero. Mi teléfono no guarda contraseñas ni mensajes ocultos ni rastros de engaños. Chloe me arrebató 7 años de mi vida, pero al hacerlo me entregó todos los que siguen. Y si lo pongo en perspectiva, no es un mal intercambio. A quienes estén en medio de una historia parecida, les digo con toda claridad, documenten absolutamente todo, busquen un abogado desde el primer instante, no negocien con quienes deciden traicionar. La dignidad de cada uno vale mucho más que las lágrimas fingidas de alguien que eligió romper la confianza. Y no olviden, la mejor respuesta ante la traición no es la venganza, es el reemplazo. Reemplazar con personas que valgan la pena, con límites sanos, con una vida nueva en la que ya no tengan espacio quienes una vez demostraron su verdadera naturaleza. Avanzar. Siempre avanzar. Nunca volver atrás.